Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta entrevista. Espero que les sea de mucha utilidad. Hoy vamos a descubrir algunos trucos de cómo llegar a escribir nuestra primera novela. Quédense porque este video les va a gustar. Hola, bienvenidos. Estamos hoy con una escritora que está estrenando su primera novela. Diana Teresa Pérez Ortiz, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias a ti, Estela. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí y de poder platicar, ¿no? Por dónde nos llevan los caminos de la vida. Bueno, pues fíjense que yo conocí a Diana Teresa Pérez justo en la presentación de su novela, Estación de Belleza, publicada por Editorial Cipselas de Hidalgo, ¿verdad? Así es, ajá. Y pues me pareció muy interesante porque esta novela es una novela corta que encaja dentro de la novela negra y pues de entrada me pareció muy llamativa porque es una obra escrita por una mujer. Diana Teresa, platícanos un poco de ti. ¿Cómo es que llegas a la novela? ¿Cómo te formaste como escritora? ¿Y cuál es tu formación académica? Yo soy de la Ciudad de México, del 68, allá nací en Coyoacán, y la cuestión es que empecé a estudiar cibernética, luego me metí a periodismo, y ahí sí ejercí, y luego llegué acá a Querétaro, donde vivo actualmente, a la Universidad Autónoma de Querétaro, y aquí estudié traducción, y bueno, y actualmente doy clases de traducción ahí en la universidad. ¿Qué traduces? De francés, ¿no? De francés. Uh-huh. Básicamente cosas como textos más técnicos, ¿no? Tipo manuales o, por ejemplo, actas de nacimiento, cosas así jurídicas que se requieren, ¿no? Soy perito traductor, esos son los tipos de documentos que más piden, ¿no? A traducir. Pues bueno, estoy en eso, como escribir, bueno, siempre me ha gustado escribir. Desde que era muy chica, bueno, tenía yo mi diario y así, ¿no? Pero fíjate que fue, yo creo que hace, sí, como 20 años, un poco más, que entré en una depresión y entonces empecé a escribir mucho en mi diario y dije, bueno, ahora como que se me antojaba escribir historias, ¿no? También un poco como para salir, ¿no? Del estado triste. Y entonces, bueno, también fue cuando me presentaron a Javier Báez y él me empezó a guiar, ¿no? En un cuento, ¿no? Cómo tenía que ser la estructura de un cuento, los cuentos rusos me empezó a presentar. Entonces, bueno, más o menos ahí empecé a tratar de darle forma a las historias. Javier me ayudó mucho. Ya tiempo después él me invitó a colaborar en una revista que él edita para la Universidad de Zacatecas, que es para la preparatoria, se llama Barca de Palabras, y ahí hasta la fecha pues sigo colaborando. Es una revista semestral. Y bueno, pero entre tanto, porque yo a Javier, bueno, cuando lo conocí, yo vivía en Nueva Zelanda, él vive en Zacatecas, y en realidad pues no tenemos contacto en presencial, no podemos, siempre estamos en lugares diferentes. Y entonces cuando yo regresé a la Ciudad de México empecé a buscar ya talleres para aprender a escribir como más en forma, y fue cuando conocí a Sin Cadena, y con él he estado siempre que puedo, porque él vive en Hungría, siempre que viene y ofrece sus talleres de verano, siempre que puedo me meto con Agustín, y ahí, bueno, he estado aprendiendo a escribir cuentos sobre todo. Pero hace 2 años él abrió un taller de novela corta, y a mí me gustan mucho las novelas, ¿no? Yo leo muchas novelas y me gusta mucho la novela negra, ¿no? Me encanta la novela policíaca. ¿Tienes algunos autores favoritos? Bueno, Patricia Highsmith, que de hecho acabo de leer uno de ella, Crímenes Imaginarios, que me encantó, o sea, me encantó, ay, no, qué coraje, o sea, me deja así como, bueno, muchas emociones, ¿no? Como con toda la impotencia, pero también como muy sorprendida, muy interesante. Me gusta también mucho francés que se llama Pierre. Bueno, de él hay una novela que me gusta mucho, que se llama, no es novela corta, es una novela bastante larga, que se llama Nos vemos allá arriba. Me parece maravillosa también como la arma es así como de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, entre guerras más bien. Es la historia de unos soldados que salen ahí muy afectados, ¿no? O sea, pero, ¿cómo se llama el autor? Pierre Lemaitre. Y él me gusta mucho. También, bueno, no es muy negro, pero a veces sí. Es
otro francés que se llama Emmanuel Carrère, ese también me gusta mucho. Hay varios. Bueno, por supuesto, yo empecé también leyendo mucho Agatha Christie. Esto me recuerda algo que está en el prólogo de tu libro, que justo escribió Agustín Cadena, de que los amantes de la sangre, y que yo cuando leí el prólogo dije, ay, no, a ver, a mí la sangre no me gusta, pero ahora que mencionas a Agatha Christie, no, es que lo que sí me encanta es descubrir misterios. Y este ejercicio mental al que te lleva la novela negra, porque estás entrando en una atmósfera especial y siempre tiende a haber siempre hay homicidio. Todo en el relato te va dando, a veces te dan pistas, a veces no te dan, y entonces descubrir misterios sí me encanta. No, sí, así es correcto. Sí, y la idea también es, porque a veces lo importante no es descubrir quién mató a quién, a lo mejor ya lo sabes desde que empieza la novela, pero el chiste es también saber por qué lo hizo. Y creo que eso es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Esta forma en que los humanos trabajamos a veces, ¿no? La cabeza, ¿no? Como para llegar a estos extremos, ¿no? A estas conductas límite. Entonces, esto es lo que a mí me llama la atención, porque pues sí, es tratar de llevarte a ese ambiente en donde uno es capaz, ¿no? O puede ser capaz, porque siempre uno tiene la elección, ¿no? El poder de decidir si sigues o no, ¿no? Pero de sumergirnos en esos contextos como oscuros, extremos, en donde ahora sí que es para ver como de qué estás hecho, ¿no? Como ser humano. Como conocer en tu caso sería como conocer o entender la psicología del psicópata o del asesino, que no necesariamente tiene que ser psicópata. Hay asesinos que en un instante de ofuscación emocional o psicológica cometen tremendos homicidios, pero no estaba ni siquiera en su idea llegar a cometerlos. Exactamente, exacto, es ese, ¿no? Te comentaba ahorita del libro de Crímenes Imaginarios, está súper interesante porque el protagonista es un escritor que está también imaginándose crímenes, ¿no? Pero entonces está súper interesante porque él es el escritor. Claro, tiene que ver también con la personalidad del escritor, pero ya cuando sale a la realidad, o sea, deja su estudio, su oficina, y sale a la realidad, ya no sabe cuál es la realidad, porque está tan metido, pues, ¿no? En su obra, ¿no? Que de pronto sale y ya no entiende muy bien cómo, ¿no? Cómo está parado. Entonces, efectivamente, no es... y bueno, no se las voy a contar, se las recomiendo mucho. Pero bueno, el chiste es ese, ¿no? Un poco como ver cómo te mueves o qué cosas te disparan para un lado o para otro. Yo de las novelas que he leído que me parecen obras de arte son las de Dostoyevsky. ¿Cómo puedes, sin ser tú aquel personaje, meterte en la mente de ese personaje y hacer sentir al lector lo que aquel otro está sintiendo? Nos hace saber los límites, como dices, a los que puede llegar un ser humano. Yo creo que por eso son admirables los buenos novelistas. No se contentan con describir o hacer relato de una situación, sino profundizan en lo que puede ser un fenómeno social o individual. Exacto, sí. Yo creo que esa es una de las cosas que me atraparon de tu novela, Estación de Belleza, un drama dentro de una estética y donde las protagonistas son mujeres. Y son mujeres jóvenes, como cualquiera de las mujeres que nos podamos encontrar en la calle o en una estética, y que cuando nos están haciendo el servicio ahí, ¿qué puede estar pasando en su vida? ¿Y cómo te metes a un mundo como este? ¿Cómo llegaste a eso? Para mí eso es un misterio. Para mí es uno de los misterios de la novela. ¿Cómo logras profundizar, quitarte tú para meterte en la psicología y en la cabeza de otro, no? Bueno, a mí los salones de belleza me gustan mucho. No
que yo vaya muy seguido, ¿no? Pero me gustan porque cuando voy, oyes siempre todas las pláticas, además de que todos llegamos así con la ilusión de vernos mejor, o sea, de salir mejor de lo que entramos, entonces ya ese solo hecho me parece un lugar muy esperanzador, ¿no? Pero también es un lugar en el que estás absolutamente vulnerable, ¿no? Porque estás ahora sí que a la merced de las manos de quien te toque, que te corte el pelo, o te lo pinte, o quien sea. Tiene razón, qué vulnerables somos en ese momento. ¡Wow! Sí. Sí, y también, sí, lo que te estés haciendo, el pedicure, el manicure. Yo me acuerdo que una vez fui a hacerme pedicure a algún lugar y acabé en urgencias en el hospital porque me dejó enterrada la uña o no sé cómo, y después era un dolorazo, ¿no? Yo tenía que ir a una boda al día siguiente, entonces no me entraba el zapato, bueno, o sea, un drama, ¿no? Entonces son lugares muy importantes, la verdad, ¿no? O sea, son lugares importantes para la humanidad ahora, ¿no? Pero además yo crecí, pues, en la contraesquina de donde yo vivía cuando era niña, había un salón de belleza y mi mamá era amiga de la dueña de la estética y yo me hice amiga de sus hijas, ¿no? Que somos amigas hasta la fecha. Y bueno, y creces de algún modo entre que íbamos a pedir permiso para allá y jugábamos acá o jugábamos ahí. O así. Y bueno, y evidentemente no eran personas ajenas, ¿no? Ya formaban parte de las personas cercanas, ¿no? Bueno, a mí me llamaba la atención esta parte de oír las historias y en alguna de los últimos tiempos que fui, empecé a escuchar historias y empecé a ver también a una de las empleadas de la estética que llevaba a su niña ahí a jugar y como que dije, qué interesante, y yo como empecé fue como te comentaba, pues hacer cuentos. O sea, mi idea original era como hacer una serie de cuentos que se desarrollaban dentro de un salón de belleza. Tenía la idea de hacer tanto la historia de las chicas de la estética como de las clientes. Y fue cuando llegó el taller de la novela de Agustín. Yo dije, ay, quiero hacer novela. Y en uno de esos cuentos yo contaba la historia de una de las estilistas con su hija. Y cuando estaba Agustín dándonos como el encuadre de la novela y que la novela corta es un desafío, digamos, porque la novela corta por su extensión, ¿no? Precisamente, y por cómo es novela, necesita tener lo mejor del cuento y de la novela, ¿no? Es como un intermedio. Entonces necesitas dar el efecto rápido, el efecto de atrapar rápidamente y que el conflicto no se te alargue demasiado, ¿no? Para que no se pierda el interés o no lo termines, ¿no? Realmente no se acabe. Pero también el desafío de darle profundidad a los personajes que vas a meter ahí, ¿no? Como en una novela más larga, ¿no? Crear el efecto bien de la ambientación, que te da más chance una novela más larga, ¿no? Porque tienes más tiempo, más espacio para contar que en una novela corta, pero tampoco la puedes hacer tan sintética, ¿no? Porque no se trata de un cuento, ¿no? Entonces es un desafío. Entonces cuando Agustín estaba explicando, obviamente mucho mejor que lo que te estoy diciendo, yo pensaba en el conflicto de mi estilista con su hija, ¿no? Y dije, ay, es que se me hace que queda muy corto para el cuento, entonces lo puedo trabajar en la novela corta, mejor, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí empecé cuando Agustín nos empezó a pedir como un poco la estructura, ¿no? El inicio de por qué lo íbamos a escribir. Sí, cuando él empezó a guiarnos pues en la forma, en cómo ordenarnos pues mentalmente y ordenar el proyecto, entonces de saber por qué estábamos escribiendo eso, qué estábamos esperando de cada personaje, cuáles eran los personajes para empezar, cuál iba a ser el conflicto, etcétera, todos esos tipos de preguntas que hay que hacerse para poder empezar a planear la novela. Entonces entró de inmediato, como ya tenía, te digo, estos otros cuentos, ¿no? Yo ya tenía vista a Chelo, yo ya tenía vista a Vanessa, tenía vista a Nati, que son las personajes de esta novela de Estación de Belleza. Ellas ya estaban, ya vivían, digamos, en esos cuentos. Y entonces lo que hice fue casi como
como si las invitara yo a saltar de historia y a relacionarse. Ya se relacionaban un poco en los cuentos, porque no eran cuentos, era un tratamiento de cuento, pero los personajes, digamos, de un cuento a otro se compartían. Las integro ya en una sola historia, ¿no? Y entonces me parece como más, a la hora de estar planeando, me parece que sostiene más la historia de Chilo que la historia de Nati, ¿no? Que era la original. Sí, escuché en la presentación que nos hablaste de esto, que tenías como los cuentos o quizá el relato de las vidas de estas mujeres, pero que no habías pensado en que fuese novela y que ya después le diste la forma. Pero así como me lo estoy imaginando, pienso que a veces, ¿cómo puedo imaginar entretejer la vida de tres mujeres que, aunque ya estaban ahí relatadas, estaban planeadas como historias aparte y de pronto las construyo en una misma... Sí. En el mismo ambiente. Más bien yo lo que creo, Diana, es que tú ya estabas escribiendo la novela sin darte cuenta, digo, quiero creer, porque si las tres ya estaban, ya eran los personajes de una estética, quizás solo faltaba eso, que tú misma asumieras, pues esta es una novela, solo hay que darle las características técnicas. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo te llevó consolidar este proyecto, verlo como una novela terminada? Como te comentaba, yo había estado escribiendo los cuentos, digamos que vamos a suponer que yo tenía como unos 3-4 meses escribiendo sus cuentos. Y cuando entré al taller, fue un taller de 3 meses, en donde no acabé ahí la novela, definitivamente no, sino que solo nos dio tiempo, digamos, de empezar a cuajar el principio y cuajar el final, ¿no? O sea, como Agustín nos dio el principio y el final, y para que ya nosotros empezáramos a atarlo de más para que quedara bien amarrado el texto. Bueno, eso fueron otros 3 meses, entonces ya ahí estamos hablando de 6, más en lo que me tardé en terminarla, ¿no? Que fueron como otros 6 meses. Sí, más o menos me llevó como 1 año y cachito terminar la novela. Ya después dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, Agustín Cadena también, él es de Hidalgo, él es de Izmiquilpan, y bueno, como te comentaba, Agustín, pues bueno, da talleres cuando viene, él vive allá en Hungría, él, bueno, va conociendo evidentemente a gente, a editores, etcétera, y él con una amiga, la chica América Fermat, que es la que dirige Cipselas Editorial. Él me recomendó con ella porque mi novela pega como con su proyecto editorial. Yo fui con América, enseñé la novela, bueno, se la mandé porque estábamos todavía en esto de la pandemia, pues le gustó y entonces, bueno, aceptó publicarla. ¿Cómo te sientes ahora como novelista, como escritora? Híjole, pues no sé, me da mucha emoción, ¿no? Sí me da, y sí me gusta mucho escribir, ¿no? No escribo tanto como me gusta escribir, ¿no? En la misma magnitud, pero a mí me emociona mucho poder escribir y me emociona mucho poder seguir aprendiendo a escribir en otras estructuras, en otros formatos. La novela corta para mí fue un gran desafío, pero sentí así como un alivio, ¿no? Cuando todo empezaba a cuadrar en la historia, ¿no? Entonces son esas cosas que, estas como ansiedades que dan, ¿no? Por contar, ¿no? Y luego ver que se contó, ¿no? Que se logró contar. Pero a ver, dices cuánto tiempo te llevó darle forma a la novela, pero no nos dijiste cuántas horas al día sueles sentarte a escribir, porque yo conozco mucha gente que ha empezado novelas que nunca termina. Yo soy una de esas. Yo soy una de esas que tiene como 3 novelas empezadas y que nunca no se hacía. Bueno, sí. Sí. Porque la novela también requiere mucha disciplina. Bueno, cualquier oficio literario, cualquier oficio de cualquier índole requiere disciplina, requiere compromiso, requiere entrega y preparación. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la escritura y cuáles suelen ser tus temas para escribir cuento? Bueno, yo trato, ¿no?, de escribir al menos 2 horas diarias, que no es mucho, ¿no? En realidad es muy poquito. A veces escribo más. Por ejemplo, cuando yo estoy de vacaciones, ahora sí que me arranco y ya escribo
¿Cuáles son los temas que tú sueles usar para los cuentos? Me gusta hablar de la soledad, me gusta hablar de la tristeza, de la angustia, del enojo, sí, de eso, ¿no? De la desesperación. Además de publicar en esa revista, ¿tienes otros libros? Sí, tengo uno de cuentos, se llama Otra Vida. Otra Vida. Este fue el primero, 2017, ¿no? Y son una serie de cuentos. Y bueno, tengo también varios cuentos en antologías, ¿no? Y también colaboro con una página electrónica que se llama Mujeres Más, que es en realidad un portal informativo, pero tienen colaboradores, yo entre ellos, y mi columna es de cuentos. En tu novela, esta de Estación de Belleza, estás hablando de situación de mujeres que son víctimas, pero de repente también son victimarias. Bueno, yo quisiera mostrar como estos retos a los que cada uno se enfrenta en su vida, cómo vamos caminando en la vida con lo que traemos de equipaje, tanto biológico, etcétera, químico, físico, etcétera, ¿no? Cada uno tendrá sus limitaciones y sus habilidades, ¿no? También. Entonces, ese es como mi interés, ¿no? Como centrarme en personas que en este caso son mujeres. Aquí la cuestión es ir otra vez a lo humano, tanto en hombres, porque a ellos también los etiquetamos de una cierta manera. Ahora sí que esas etiquetas, ¿no? Como usando este lenguaje moderno, no nos permiten ver qué más hay. Y creo que todos tenemos las mismas capacidades en ese sentido, ¿no? De ir hacia la oscuridad o hacia la luz, ¿no? Claro, sí. Tus personajes en la novela tienen historias de vida difíciles. Sí, bueno, lo que yo intento es como tratar de poner, bueno, ni siquiera es que lo piense. Cuando yo armo el personaje, o sea, estoy armando los personajes, yo como que pienso en el personaje como tal, ¿no? Pienso, haz de cuenta, en el caso, por ejemplo, de este libro de Chelo, que es la dueña de una estética, es decir, me trato de poner como cómo yo manejaría un negocio, etcétera, ¿no? O si hablo de su amigo Poncho, ¿no? Entonces trato de ser Poncho, ¿no? Trato de... Eso, oye, también quería preguntarte de Poncho, porque, pues desde el lenguaje, las actitudes, todo, o sea, ¿qué conoces gente así? Claro, sí. Okay. Eso trato, como de sacar esa experiencia que la poca o mucha que pueda yo tener, ¿no? Para irla conjuntando en estas otras personas de ficción, ¿no? Que se van a relacionar en un mundo X, ¿no? Entonces, te digo, va más allá de una defensa del feminismo, del machismo, de la ignorancia o de la pobreza o de la riqueza, ¿no? Sino es como plantear mundos, ¿no? En los que quizás estamos, ¿no? O no. Oye, pues, ¿no? La verdad es que yo te felicito porque pienso que pues eres muy valiente al retomar ese tema, al haber, por un lado, a partir de historias que tenías segmentadas, llegar a una novela corta, porque es reformular la idea, sentarte a escribir, pensarle mucho, ¿no? Dices que escribes 2 horas al día, pero ¿cuántas horas al día le dedicas en la mente a estar trabajando lo que vas a ir a poner al papel? No, o sea, sí, todo el día. Sí. Es estar metida en ese mundo. Y por otro lado, enfrentarte a esa realidad que tú pones ahí, que no es romántica, que no es bonita, y que es una realidad que también tenemos en las noticias todos los días. Por eso pienso que eres una escritora valiente y que pues ojalá que sigas explotando esa beta en ti. ¿Tienes planes para el futuro en cuanto a la novela? Pues sí quisiera seguir, ¿no? Es como adictivo. Entonces, ¡Ay, cómo crees! Sí quiero hacer otra novela y quiero seguir haciendo cuento, por supuesto. Bueno, ya con miras a ir terminando esta entrevista, ¿tú qué le sugerirías a los jóvenes o a personas de cualquier edad que aspiran a escribir novela y sienten que no pueden, que no saben, o como sería mi caso? ¿Qué podrías recomendarles? Porque nos has hablado que tú estás en talleres desde hace 20 años.
O sea, Sí. De entrada, la propuesta del taller es una, ya ahí establecida. Pero ¿qué más propondrías? Bueno, eso, o sea, escribir y leer, ¿no? Yo no veo otra forma de escribir más que escribiendo. Uno se tiene que animar, ¿no? A ir soltando, a ir soltando. Yo de veras lamento mucho escribir tan poco, escribir y dárselo a leer a alguien, escribir y dárselo a leer a alguien. Y en el momento de dárselo a escribir a alguien, haz de cuenta que soltarlo, porque luego los egos son terribles, ¿no? Y no nos dejan avanzar porque no se entiende nada y nosotros pensábamos que sí Cuando uno es nuevo piensa que cualquiera le va a robar la idea y además también tienes a pensar que no, soy maravilloso, con este libro me voy a ganar el premio Nobel. Ocurre que pues no, esto es un camino largo, es bien largo, ¿verdad? Y es de paciencia y de mucha humildad. Es que hay que disfrutarlo mucho, pues, ¿no? El mismo ejercicio de escribirlo, a la hora de estar escribiéndolo, y aunque uno se equivoque y así, pues va otra vez, porque es como, es un regalo, como regalar una historia. Un poquito también regalarte tú, porque quien escribe siempre deja algo de sí en lo que envía al mundo, sí. Sintetizando. Acabas de mencionar que hay que leer, y que para escribir hay que leer. Y también hay que escribir si uno quiere ser escritor. Hay que permitir que otros te guíen o te den sugerencias, pero también hay que disfrutarlo, ¿no? Porque lo que tú muestras al mundo es un regalo para el mundo. Pero antes de ser, yo aquí añado, antes de ser un regalo tuyo para el mundo, ha sido un regalo del mundo para ti, porque tú estás siendo construida como escritora gracias a todos los autores que has estado leyendo y a los maestros que te han guiado en los talleres. Así es, exactamente. Ahora, aunque también es cierto que si tuvieras muchos talleres y muy buenos maestros, si no tienes talento, no hay mucho que hacer. Sí, pero efectivamente, ¿no? Es también permitirse efectivamente el regalo de los otros. Y en ese sentido, la verdad es que sí he sido muy, muy afortunada. He tenido muy buenos maestros, muy generosos. Yo, pues bueno, trato de aprovecharlo, ¿no? Lo más que se pueda, ¿no? Y bueno, pues tratar de devolverlo, ¿no? En una obra de vez en cuando también. Bueno, no sé si quieras hacer algún otro comentario sobre tu novela. Me parece que es muy recomendable. Ojalá que la adquieran. ¿Hay algún sitio donde se puede adquirir? Sí, en la página de Facebook de la editorial, Cipselas, ahí van a encontrar los datos. También está en Instagram, creo, en la cuenta de la editorial. Entonces, directamente y se las mandan hasta su casa. Bueno, pues espero que tengas todo el éxito del mundo. Te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco mucho a ti, de verdad. Muchas gracias, Estela. Me gusta mucho la plática, está padre y está bien padre el canal, muy ameno, pues, cálido todo. Gracias a ti. Espero que no sea el último trabajo que hagamos juntas. Cuando gustes. Sí, con mucho gusto. Yo encantada, de verdad. Un honor para mí. Bueno, pues muchísimas gracias. Siento que quedan muchas ideas sobre la mesa, pero esto hay que continuar con la vida real. Sí, bueno. Sí, porque también, sí, uno puede sentirse muy bien siendo escritor, pero hay que trabajar para comer. Sí.